Mi nombre es Francielena Pedraza Murcia, matriculada en el Centro José Acevedo y Gómez del programa de la Ingeniería de Alimentos. En el día de hoy vengo a presentar un tema del proceso de tratamiento de aguas residuales de la planta del Salitre. A continuación describo la introducción. Lo que se pretende con este trabajo es evaluar los resultados obtenidos de las pruebas de laboratorio con las microalgas Chorella vulgaris y verificar las operaciones que se emplean en la planta de tratamiento de aguas residuales Salitre ubicada en la zona norte de Ciudad de Bogotá, determinando los estándares utilizados en este momento y comparar los resultados con los estándares actuales para llegar a una evaluación de los caudales de entrada y salida permitidos. Los objetivos de este trabajo son evaluar los resultados obtenidos en las pruebas de laboratorio de la microalga Chorella vulgaris, identificar las operaciones de tratamiento del líquido residual empleadas, identificar los caudales de entrada y salida y comparar los resultados con las normas vigentes. Aquí presento una caracterización físico-química de agua residual tratada, elaboración propia con base en datos al apetar Salitre el 5 de septiembre. Está cada uno de sus análisis, el pH, alcalinidad, conductividad, sólidos totales, sólidos suspendidos, el DBO. Aquí ya empezamos a presentar la prueba de las algas Chorella vulgaris. Entonces, les presento aquí las condiciones iniciales o pues lo que se requiere para iniciar el proceso. Debe tener un flujo de aire continuo a 41 minutos, debe estar iluminado, una iluminación natural de 12 luz por 12 de oscuridad, un pH entre 6 y 7 en todo el proceso del cultivo, temperatura entre 17 y 25 grados centígrados. Se van a utilizar 4 recipientes de vidrios con capacidad de 250 mililitros, donde se adiciona 200 mililitros del medio de cultivo. El medio de cultivo es agua y fertilizante y 20 mililitros de microalga. Todo debe estar esterilizado a 121 grados centígrados por 15 minutos y PCI por 30 minutos. Aquí tenemos la etapa de escalamiento. Esta etapa consiste en la evaluación del crecimiento a los 16 días, donde alcanza su fase estacionaria. En el primer escalamiento se toman 2 recipientes de 4 mililitros, donde se adiciona 1 litro de cultivo y 100 mililitros de microalgas cultivadas. Luego se evalúa a los 33 días y 40 días y se obtiene 3.3 litros del cultivo por cada recipiente. Luego tenemos la etapa de preexperimentación. Para este experimento se utiliza agua residual tratada del salitre sin ensayos microbiológicos y se preparan 3 muestras, los cuales presentamos en la siguiente tabla. Aquí en esto lo que se requiere es evaluar qué tanto removió de acuerdo a la cantidad de agua adicionada. La remoción la hace directamente la microalga. Entonces ahí tenemos las 3 muestras donde están a diferente porcentaje de la microalga. Tenemos una que está al 50%, la segunda que está al 30% y la tercera que está al 10%. Los resultados de la muestra 4, 5 y 6 son con microalgas. Y las muestras 7, 8 y 9 son con microalgas no adaptadas, donde también al frente de cada uno tiene un porcentaje diferente de microalga. Aquí tenemos ya lo que es el crecimiento del cultivo. Tenemos en la etapa del preexperimento, vemos que la mayor velocidad de crecimiento se tuvo en un 30% de volumen de microalga y en un 50% en menor velocidad, pues ya empieza es como su etapa de morir. En la fase del biotratamiento, la evolución de mayor crecimiento se tuvo al 10% de microalgas no adaptadas, con 0.08 mililitros de células y a 10%, y 30% de microalgas no adaptadas se presenta un alto valor. Las conclusiones es que con el cultivo de las microalgas los resultados en cuanto a la remoción de materia orgánica de DBO son del 81% y de sólidos
suspendidos totales son del 89.91%. En comparación a los resultados obtenidos en la planta de tratamientos de agua residual del Petar Salitre, ellos estaban, lo normal era que el DBO estaba en 35.30% y los sólidos suspendidos totales en un 57.51%, lo cual quiere decir que el proceso de microalgas sí funciona muy bien. Aquí tenemos la operación de tratamiento de la planta en el petar del salitre. Entonces ellos tienen una captación de agua donde se realiza a través de compuertas, o sea, mandan el agua directamente a un sitio. Luego tenemos un cribado, que es la retención de los residuos más grandes, tiene unas mallas de unos calibres específicos. Luego tenemos un cribado 2, donde se retiene la basura más pequeñas. Tienen una extracción de arenas y grasas que se hace por medio de inyección de aire controlado para que el aceite flote y la arena se sedimente. Eh, Luego tienen una floculación que usan un químico para que aglomere los residuos que no se remueven en el proceso de la inyección de aire. Luego se sedimentan, hay una remoción de algunas partículas todavía presentes en el agua, tienen luego unos tanques espesores donde se consigue que los lodos como que se concentren más y se separen. Luego tiene unos tanques digestores, permitiendo una gestión anaerobia y disminuir la concentración de los parásitos. Deshidratación de lodos, estos son como un tipo de filtros donde ya salen directamente en bloques y estos ya son como la parte de biosólidos donde se utiliza para abono de rehabilitación de suelos. Aquí tenemos un cuadro de caudales de entrada y salida en los diferentes canales de agua. Tenemos los parámetros y de cada uno como un recuento de cuáles son los parámetros que tiene la petar del salitre. Aquí tenemos la normatividad vigente que tiene que ver norma de vertimientos, que es la resolución 0631 del 2015, reglamentada en el artículo 28 del decreto 3930 del 2010. Se actualizó en el decreto 1594 de 1984, vigente desde hace 30 años. Y es lo que hoy en día rige a nivel ambiental el tratamiento de aguas residuales. Aquí están otros de los parámetros que se deben medir al momento de mandar el agua al caudal normal, ya para un agua tratada. Y aquí tenemos un comparativo de la normatividad versus el PETAR. Pues el pH es uno de los parámetros que se mantiene mucho más estable. En el mes de agosto, en las aguas en la petar del salitre salió un 7.67 y el parámetro establecido es de 6 a 9 unidades de potencia de hidrógeno, o sea que estaría muy bien. La calidad de agua tratada normalmente está dentro de estándares, aunque las grasas y los aceites antes de ser tratadas pues llegan por encima del 19%, igual que los sólidos suspendidos totales que llegan por encima del 35.49%. Por esto se decidió hacer la prueba de las algas para pues remover este tipo de orgánicos. Hasta aquí sería lo importante y lo que pues queríamos concluir era que la investigación o las pruebas que hicieron con el alga fueron positivas para la planta de tratamientos del petar del salitre. Adicional, pues que se está enviando el agua como corresponde al afluente, cumple con todos los estándares, porque aunque dice que está por encima de los sólidos, el DBO, pues igual ellos tratan para que cumpla con estas características. Buena tarde, hasta luego.